Buenas tardes, queridos docentes. Bienvenidos a este curso de redacción de textos científicos. Mi nombre es Margarita Calle. Yo soy economista de profesión y maestra en educación superior. He llevado a cabo cursos de comunicación científica y de escritura de redacción. Entonces, vengo aquí a traer información relevante que espero que los saque un poco de su zona de confort, porque cuando nosotros nos inscribimos a un curso de redacción, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la ortografía, de la gramática, de las conjugaciones, y si bien es cierto, estos aspectos son importantes en el proceso de redacción, lo más importante es cómo vamos a plantear las ideas que tengamos. Y muchas veces, incluso con la experiencia que nosotros tenemos, porque un enfoque es dictarlo a docentes que son expertos en su disciplina, ¿no? Y otra cosa, pues, es que lo dictemos estudiantes. Yo realmente espero que el contenido del curso que estamos desarrollando desde hoy, que se va a llevar a cabo en 3 sesiones, va a tener 3 entregables entre esta semana y la próxima, y también va a tener un gran entregable para fines cuando ya podamos, estemos en clases, ¿no? Para que el producto que trabajemos en este taller nos pueda servir para compartirlo con nuestros estudiantes. ¿Cómo? Voy a dejar de presentar por un momentito. Como les estaba mencionando hace un momentito, una profe nos indicó que el sílabus no estaba, ya está, y lo vamos a revisar para que pues veamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera en estas 3 sesiones que inician hoy? Bueno, inicialmente el curso estuvo planteado como redacción de artículos científicos, pero ese curso va a ser enfocado no como artículos científicos, sino como texto científico, ¿no? Porque los textos científicos es más amplio y no solamente son artículos que se van a presentar a una revista en la búsqueda de una indexación, sino y sobre todo qué es lo que nosotros, como docentes, vamos a aprender para transmitir lo que sabemos a diferentes públicos. Entonces, lo importante que nosotros vamos a hacer en este curso es inicialmente poder identificar una idea y poder plantearla correctamente. Para ello, tenemos en la parte del aula virtual algunos videos y lecturas que nos van a servir para lograr este propósito. Posteriormente, vamos a ver los lineamientos específicos, eso ya va a ser en la sesión del miércoles, en el que podamos identificar los aspectos más importantes de un texto ya científico como tal, ¿sí? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué es lo que vamos a plantear? Entonces, la primera clase va a ser de redacción como tal. La segunda ya va a ser una sesión en la que aterricemos lo que aprendemos hoy, pero direccionado pues a un texto científico. La sesión 3 vamos a aprender a identificar lo que no debemos de colocar, ¿sí? Porque se ha identificado que hay textos muy mal escritos. No se identificó con ustedes, profesores, pero en general, por ejemplo, en los trabajos de tesis, que también evidencian un trabajo de todos nosotros como docentes a lo largo de las carreras universitarias, hay muchos aspectos de mejora. Entonces, por ejemplo, las generalidades, ¿no?
hay frases, ¿no? Que a veces no, ya están hechas y que realmente deberíamos evitar, las vamos a aprender a identificar a través de algunos ejercicios. Y por último, vamos a redactar un texto científico, que si ustedes desean o no, puede ser un artículo científico. Entonces, este texto, ¿no? Que vamos a tener al finalizar el curso y nos va a tomar más tiempo, no va a ser en una semana para nada, sino que va a tomar más tiempo, ¿no? Y se va a revisar eventualmente. Va a ser el producto, ¿no? Que de estas 3 sesiones, que son bastante cortas y son bastante apresuradas, pero que espero pues que nos vaya bien, ¿no? En ese sentido vamos a abrir foros, ¿no? Para la participación, la asistencia, que es el 15%, los trabajos que están en el aula virtual y el trabajo final que va a valer el 25%. ¿Sí? Aquí yo hago un paréntesis, un asterisco a todo el taller, porque el contenido no es al 100% mi autoría, sino que yo me estoy basando, como les mencionaba, en el curso, ¿no? De redacción científica que se lleva a cabo constantemente, ustedes lo pueden googlear, de Cristina García Calderón, ¿ya? El libro lo encuentran está en la bibliografía, pero no es un libro de libre acceso, ¿sí? Es un libro que, bueno, pues es un ebook con costo, no es caro, pero todo el material, ¿no? Hay videos, hay artículos, lo estoy colocando en el aula virtual para que si es que en el caso no puedan comprar el libro, ustedes puedan tener acceso a toda la información pública de esta misma autora, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, la segunda gran fuente de la información que les voy a compartir es la Organización Panamericana de la Salud, que también tiene un curso que está en la web acerca de comunicación científica. Entonces, queridos profesores, si ustedes quieren ampliar mucho más, si ustedes realmente eh, quieren especializarse en esto de la redacción de textos y la redacción de textos científicos, hay muchas herramientas que podemos encontrar, algunas gratuitas, otras no. Lo menciono por un tema de ética, ¿no? Porque la integridad científica es necesario que la prediquemos, pero sobre todo que la practiquemos, ¿no? Entonces sería pues mentir que el contenido de las diapositivas, obviamente yo lo he elaborado, incluso les voy a pasar un manual que está todavía en borrador, pero ya lo he elaborado, ¿no? Con base en estas dos grandes fuentes, ¿sí? Para que ustedes puedan conocer y reconocer, ¿no? A las personas pues que invierten tiempo y trabajo en este tipo de cursos, ¿no? Que ya se adaptan para un público como el nuestro. En ese sentido, voy a iniciar con la presentación. Ahora sí, vamos a revisar. No sé si habría alguna consulta con respecto al sílabus, al contenido que vamos a ir viendo. Yo sé que van a haber muchas consultas en adelante. Les pido por favor que me interrumpan cuando consideren pertinente. Ya, otra vez, estoy compartiendo. No sé si se puede ver bien. Ahora sí. Sí se ve bien, sí se ve bien. Gracias, profesor. Gracias, doctora Lucía. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros nos introducimos en un curso de redacción, algunas personas pueden pensar que vamos a escribir cuentos, en este caso, como es textos científicos, dejamos eso de lado,
vamos a revisar gramática y ortografía y en verdad no lo vamos a hacer. O bueno, lo vamos a hacer, pero como parte del proceso de composición de un texto. Porque realmente, y obviamente que cuando encontramos un texto mal escrito, gramatical y ortográficamente, nos distrae, no expresa lo que usualmente quiere expresar, ¿no? Entonces, sí, la gramática y la ortografía es importante, pero este curso es de gramática y ortografía, no. Este curso le vamos a llamar ¿qué quieres decir? ¿No? Entonces vamos a utilizar herramientas de design thinking y de storytelling para poder plantear las ideas y posturas que tengamos. Y debemos de utilizar nuestra historia personal, porque yo sé que cuando hablamos de ciencia, de textos científicos, lo primero que hacemos es decir, sí, yo soy objetivo, ¿no? Sí, lo que yo planteo en mi tema de tesis, en mi tema de artículo, es lo que es ciencia. Pero cada uno de nosotros en nuestra humanidad, ¿no? Tenemos un punto de vista, tenemos una historia de aprendizajes, de aciertos y de desaciertos. Y esas historias que nos han llevado, pues que surgen de todas las experiencias que nos han llevado al punto en el que actualmente estamos, nos han dado ideas de lo que queremos decir, de lo que queremos escribir. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos expresar? ¿No? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta las historias, las emociones con las que nos hemos venido desarrollando. Y como dice aquí, no es melodramático, por enlazar tu historia y tus emociones a un tema de investigación, a una idea que tú quieres plantear, no la hace menos ciencia, hay que tener en cuenta eso, sino que es una herramienta que nosotros vamos a utilizar para conectar con quien nos lee y para demostrar que nosotros tenemos la razón en la idea que estemos planteando. Y cuando planteamos una idea y queremos demostrar que tenemos la razón, vamos a utilizar información que así lo haga. Y ya más adelante vamos a hablar de qué es lo que nos encontramos cuando planteamos de esta manera. Entonces, antes que nada, queridos profesores, nosotros tenemos que pensar, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar, ¿no? Nos podemos poner a pensar en muchas cosas. Son las 4 de la tarde, quizás nos estamos poniendo a pensar en el almuerzo, que nos cayó muy bien, o quizás algo nos cayó mal. Los que somos padres estamos pensando en que nuestros hijos ya fueron al colegio o recién van a ir, ¿no? O infinidad de cosas, o en nuestro trabajo, ¿no? Yo toda la noche estuve pensando qué es, pues, lo que hoy día vamos a tratar, qué es lo que eventualmente desarrollaremos nuestras expectativas y realmente cuando nos ponemos a pensar, pues, hay miles de ideas en nuestra cabeza. Aterricemos un poquito. Cuando nosotros planteamos una idea, no sé si a ustedes les pasa, les ha pasado, ¿no? Escribimos mucho, escribimos mucho. Cuando, permítanme por favor, un momentito, les voy a mostrar un ejemplo que no está en estas diapositivas, pero que es súper importante. Cuando nosotros tenemos alguna exposición para que nuestros estudiantes tienen que hacer o algún trabajo que ellos tienen que entregar y realmente no lo han entendido o simplemente no se han esforzado por hacerlo correctamente, nos vamos a encontrar con este tipo de casos. Voy a dejar de compartir las diapositivas que estamos viendo, que es Blas Pascal, que ahorita volvemos a Blas Pascal. Realmente mi PC está un poquito lenta.
Y nos encontramos con lo que se dice coloquialmente como el floro, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, yo sé que a ustedes también, les ha pasado muchas veces que encontramos textos realmente vacíos, ¿no? Y que pudieron ser, ¿qué les digo? Una frase, ¿no? Pero nos encontramos con que el estudiante, ¿no? Hizo lo siguiente. ¿Lo pueden ver? ¿Está compartiéndose? Creo que sí. Sí. Ya. Gracias. Entonces, el estudiante quiere decir que alguien muere en 1931. Pero dice, ¿cómo le voy a decir eso a mi profesor? Que encima es bien intenso en el tema de las calificaciones, quiere que le demostremos que sabemos, pero si veo un texto corto me va a poner mala nota. Ah, ya. Entonces, yo voy a escribir, el año de su fallecimiento fue en 1931. Ah, ya no son 3 palabras, son muchas más. ¿Y qué pasa si coloca, ¿no? Viene pues el estudiante, aquí voy a caer mucho en el cliché, no sé, de derecho, ¿no? Y empieza a corregir esa tarea. Le dice, oye, ¿cómo vas a escribir el año de su fallecimiento fue en 1931? El desafortunado deceso del sujeto en cuestión fue en la tercera década del siglo XX, exactamente en el año 1931. Pero existe el extremo y podemos allí verlo en el párrafo de abajo. ¿Qué quería decir el estudiante? Lo único que quería decir era que muere en 1931. Pero se sintió presionado, sintió que la idea era muy corta, no tuvo más ideas que puedan acompañar a esta, ¿sí? Y nos manda un texto que ahora yo estoy colocando más adelante ejemplos reales, que yo sé que ustedes han visto. Que realmente lo único que nos dice es que el personaje este del cual están hablando murió en 1930. Y yo sé, queridos colegas, que a todos nos ha pasado en algún momento. Si no ha sido en nuestra juventud, quizás ahora, ¿no? Bueno, todos estamos jóvenes, ¿no? Pero muchas veces escribimos no para que nos entiendan. Claro que hemos hecho también, por supuesto, profesora, espero que se hayan reído un poquito con este ejemplo, ¿no? Porque realmente muchas veces queremos decir algo y o nos sentimos muy cortos o realmente no lo podemos expresar con claridad. En este curso vamos a ir del texto grande al muere en 1931. Porque lo que tenemos que identificar son las ideas. Eso es lo que nos importa ahora. No nos importa todo, nuevamente, todo el floro que podemos colocar. Nos importa expresar las ideas. Y me pueden decir, sí, pero en un texto científico hay formas y modos. Sí, pero ¿de qué nos sirven las formas y los modos si lo que tú expresas ni siquiera tu comunidad académica te entiende? ¿No? Porque una cosa es utilizar el argot de nuestra disciplina, el argot técnico, ¿no? Que acompaña nuestros procesos, y otra cosa es querer impresionar al lector, ¿no? Y justamente en la siguiente sesión ya me voy adelantando, la siguiente sesión se basa en todo el curso de comunicación científica de la UPS. Hay que saber a quiénes nos vamos a dirigir, pero preferentemente que todas nuestras ideas sean entendibles por todos. Yo sé que a ustedes les suena mucho el nombre de Carl Sagan,
que era un comunicador científico, que hasta ahora, ¿no? Es una luz en el tema de comunicación científica. Las explicaciones que él tenía, ¿no? Eran para niños, pero en realidad era para toda la población. Y de la misma forma se comunicaba con sus colegas. Con respecto al tema anterior, a la diapositiva anterior, ¿no? Blas Pascal lo conocemos, ¿no? En especial los que tratan las ciencias numéricas. Yo sé que por aquí tenemos ingenieros, ingenieras, profes, pues, que dominan, ¿no? La matemática dura y fuerte, ¿no? Necesaria para varias carreras. Estamos aquí en un grupo multidisciplinario. Blas Pascal expresó con claridad en el siglo XVIII. Si he escrito esta carta tan larga, es porque no he tenido tiempo de hacerla más corta. Y yo sé que incluso, ¿no? Cuando nosotros nos escribimos un texto, no sé, incluso en WhatsApp, a veces si lo vuelves a leer, te das cuenta que ese texto de 4 líneas podría ser 2, o quizás podría ser una frase, ¿no? La idea aquí que quiero transmitirles es que mientras más simple es mejor, al menos al inicio del prototipo, porque estamos usando el Design Thinking, que ahora vamos a aplicar algunas herramientas, ¿no? Entonces, mientras más simple, mejor. Pero a veces la simpleza requiere de más tiempo, como Blas Pascal, que no pudo escribir una carta más corta porque no tuvo más tiempo y mandó un testamento, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando escribimos rápido? No es malo, es parte del proceso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que usamos lo primero que pensamos y a veces lo primero que pensamos no es necesariamente lo mejor. Además, muchas veces incluimos ideas que no corresponden, ideas que surgen de repente, ideas que creemos que realmente tienen que ir y realmente no tienen que ir, ¿no? Un texto que tenga lo justo y necesario para expresar con claridad una idea requiere de tiempo, ¿sí? No hay que subestimar, y yo por eso sé que ahora lo único que vamos a trabajar en esta semana son borradores y se van a calificar como tal. El texto que nosotros queramos tener va a madurar, se va a revisar todavía en un tiempo. Pero justamente es necesario que surja, ¿no? De nosotros, surja, ya vayamos pensando de qué queremos escribir. Si se va a relacionar directamente con el curso que vamos a dictar, o si se va a relacionar indirectamente, pero va a ser útil y podemos compartirlo con los estudiantes para inspirarlos, no lo sé, que ya vayamos pensando, ¿no? Pero a veces, cuando empezamos a pensar, lo que sucede es que divagamos, ¿sí? Y yo sé que a todos les pasa. Muchas veces escribimos, ¿no? Hablamos sin concierto ni propósito fijo y determinado. Como verán, este no es un curso de APA, porque mis referencias no son APA, pero allí estoy colocando la definición de divagar, ¿no? Y todos divagamos en algún momento. Entonces, es importante para no divagar, fijar nuestro destino, ¿no? La autora del libro, ¿no? Cristina García Calderón, dice, pon Waze, ¿no? Pon tu Google Maps y dime a dónde quieres ir. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu destino? La luz al final del túnel, ¿de qué color es esa luz? Cuando nosotros vamos a tener en cuenta ese objetivo del texto, porque no es pues de nuestras vidas, ¿no? Podemos tener muchos objetivos en nuestra vida. Cuando tenemos claro qué es lo que queremos decir, ¿sí? Vamos a poder definir todo el proceso, ¿no? Y como les mencionaba inicialmente, para poder escribir tenemos que ver fuera. Yo sé que muchos son profesores de diferentes cursos,
en seminario de tesis, en metodología, todos, o cualquier trabajo realmente, a veces cuando le decimos a los chicos que elijan un tema, un clásico, ¿no? De acuerdo a tales lineamientos, ¿de cuál es nuestra disciplina? ¿No? Los estudiantes dicen, ya, pero ¿por dónde empiezo? Y yo siempre les digo, mi disciplina es economía, entonces siempre les menciono que vean a la ventana, mira a la persona, qué problemas económicos puede tener, a qué se deben esos problemas económicos. Mira tu calle, está pavimentada, está sin asfaltar, hay tiendas, no hay tiendas, ¿no? Entonces, las ideas surgen de fuera, de lo que nosotros observamos. Pero estos hermosos cristalinos, queridos profesores, que cada uno tiene un par allí de luceros, ¿no? Son solamente el reflejo de lo que nosotros tenemos dentro, en nuestras entrañas, en nuestra historia, en nuestra emoción, ¿no? Y yo sé que les ha pasado, por ejemplo, estudiantes que vienen de la selva central van a querer tratar un problema que viene de su zona, ¿no? O de Huancavelica, o de Huancayo, van a buscar de su barrio, ¿no? Nosotros, eh, todos hemos hecho varias tesis. ¿Y de qué surgen estas tesis que ya hemos escrito, ya hemos sustentado? ¿De qué han surgido? Habitualmente de una observación empírica en nuestra disciplina. Y esa observación, ¿de qué surgió? De un problema que identificamos. ¿Pero por qué nosotros hemos identificado ese problema? Porque de repente a nosotros nos afectó. O hemos visto a alguien a quien le ha afectado, ¿no? Entonces, para determinar un tema del cual vamos a escribir, vayámonos al título de este curso. Para elegir un tema de investigación científica, siempre vamos a tener un sesgo. Sí, es importante que lo asumamos, porque nuestra visión, nuestra vivencia, nuestros viajes, nuestra historia, lo que comemos, ¿no? Nos permite ver con el prisma, ¿no? Con el que vemos. Y yo no voy a ver las cosas igual a ustedes, ¿no? Y ustedes no van a ver las cosas igual que nuestros estudiantes, que nuestros esposos o esposos. O sea, vemos las cosas diferentes porque somos diferentes. Pero es importante utilizar eso y potenciarlo. Porque justamente porque cada uno es diferente, va a poder ver las cosas de manera diferente, va a identificar una idea muy particular, ¿no? Entonces, el sesgo, ¿no? El sesgo que nosotros tenemos, que es un error que en estadística lo vemos como un error al hacer muestreos, ensayos, seleccionan, favorecen unas respuestas a otras. ¿Por qué surgen? Justamente por esta visión del investigador, ¿no? Entonces, la postura, ya, pasemos a lo siguiente. Tenemos un problema identificado, una idea, una situación, un tema. Y la postura que nosotros queramos defender, queramos comprobar, que se va a ver a lo largo de un tratamiento específico de datos, específicos de datos teóricos, de datos empíricos, recopilación de datos, etcétera, ¿no? Nos tienen que ayudar a demostrar o rebatir esta postura que estamos tomando, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos, profesores, así sea el texto más científico, ¿sí? Así sea, estamos escribiéndonos, ¿no? Escribimos lo que somos, escribimos lo que percibimos, escribimos cómo vemos las cosas. A pesar de que tratamos de ser objetivos, no lo somos. Pero justamente por esa falta de objetividad, a pesar que queramos tener, no la tenemos inherentemente, ¿no? Nos da paz a la creatividad, ¿no? Porque al tratar de ser objetivos, al tratar de hacer bien las cosas, nos ponemos creativos para, pues, demostrar lo que decimos, utilizar la información necesaria, colocar las ideas. ¿Sí? Y les voy a mostrar que no necesariamente
a veces colocamos las ideas pertinentes, ¿no? Think, piensa, dijo IBM. Think different, lo completó Apple. ¿Y quién está perdurando? Los dos están, pero con Steve Jobs sabemos que la historia cambió. Y yo los invito, profesores, a pensar un poco diferente, ¿no? Por eso que este curso de redacción va por las entrañas, pues por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, porque usualmente, como les decía al inicio, un curso de redacción que pensamos, allá nos van a dar el formato, ¿no? Nos van a dar el formato, nos dirán, pues, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y ya está. Pero pensemos y vayámonos, pues, a veces es excelente irnos por la tangente. Y eso es lo que yo busco en ustedes, ¿no? Y no necesariamente nos vamos a alejar de nuestra disciplina, sino que lo vamos a utilizar como una herramienta para poder redactar, para poder hacer bien esta expresión de nuestras ideas, ¿no? Entonces, cuando ya hacemos este ejercicio de identificar qué es lo que queremos decir, ya no volvemos atrás. Porque ya te das cuenta, primero, te vuelves un poco humilde, porque te das cuenta que muchas ideas que tienes quizás no son tan viables de desarrollar, o quizás las lees y dices, en serio yo he escrito, realmente no son tan buenas, ¿no? Pero justamente esa humildad con la que empiezas a ver tus escritos, tus ideas, lo que realmente quieres decir, te da la oportunidad de seleccionar las ideas mejores que puedas considerar útiles para tu público, que pueden ser tus estudiantes, pueden ser tus colegas, pueden ser el público en general, ¿no? Valoramos, empezamos a valorar los borradores. ¿Cuántas veces yo sé que ustedes han leído cualquier cosa en los exámenes de desarrollo, ¿no? Y también nosotros hemos escrito cualquier cosa alguna vez, ¿no? Porque no releemos lo que escribimos, ¿no? Entonces es muy importante que valoremos a los borradores. Aquí tener en una parte más técnica, ¿no? Que es el design thinking aplicado a la escritura, ¿no? Y como les mencionaba, es muy importante saber a quiénes nos estamos dirigiendo, ¿ya? Pero en el ejemplo del inicio, el alumno que escribió el gran párrafo que decía muere en 1931, pero como con 200 palabras, él sabía a quién se estaba dirigiendo, ¿no? Se estaba dirigiendo a su profesor, al cual quería impresionar. No le quería mostrar una idea, no, no, no. Lo quería impresionar. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de lectores vamos a tener? ¿Vamos a tener lectores a quienes vamos a querer impresionar? ¿O vamos a tener lectores a quienes vamos a querer, pues, compartir la idea y que se queden perennes en ellos? ¿No? Tenemos que conocer al lector. Si vamos a escribir un texto académico como tal, que puede ser una guía, un manual, un artículo, no sé si algunos saben del Conti Blogger, luego se pueden inscribir, allí la universidad fomenta mucho esto. Tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Tenemos que saber si nos dirigimos al público en general, a nuestros estudiantes, colegas, entonces, es importante el proceso de la empatía al momento de escribir, porque cuando escribimos, una vez que ya tenemos planteada la idea, tenemos que empatizar con el lector. Y por eso que son tan importantes los borradores, ¿no? Porque cuando tú vuelves a leer el texto y te pones en los zapatos de tu lector, te das cuenta, oye, ¿cómo he escrito esto? Esta idea no va. O esto está mal redactado, la conjugación, bueno, y otros aspectos ya gramaticales que también nos van a ir acompañando. Otro punto que tenemos que trabajar, ¿no? Es definir esta idea central. Vamos a hacer ahora, vamos a ver ahora para para el fin de la clase vamos a tener algunos formatos que nos van a permitir definir una idea central,
¿no? Entonces, la definición de la idea central no es como que, ya, esta es mi idea central. No, vamos a pasar por un pequeño proceso que nos tomará media hora para lograr definir nuestra idea. La idea que vamos a desarrollar desde el día de hoy hasta que lleguemos a clases. Así que sí, podemos ver el sílabo del curso, podemos tener en cuenta quieren escribir algún artículo de opinión o quieren escribir algún artículo científico, todos son textos, pero definamos correctamente la idea. Ahora, el design thinking, ¿no? Estamos hablando del usuario, del problema, de las soluciones, pero cuando hablamos de escritura, estamos hablando del lector, de la idea central, y de conectar ideas, ¿no? Muchas veces utilizamos ideas secundarias que no vienen al caso. Entonces, tenemos o sea, lo que vamos a aprender a hacer aquí es hacer el proceso, ¿no? Que no es de inmediato. O sea, hoy día no van a salir con su idea central ni con un texto para el público. Hoy no. No se puede lograr, porque como les decía, toma tiempo. Entonces, buscar ideas, producir y revisar borradores, que es nuestro prototipo, ¿no? Es prototipar. Y borrador, y borrador, y borrador. Yo tenía un buen profesor en la universidad que nos decía, cuando escriban su tesis, déjenla dormir. Y yo les recomiendo esto. Hoy día vamos a escribir una idea y la dejamos dormir y la revisamos nuevamente juntos el miércoles. Porque cuando la dejas dormir, es como que el texto se vuelve de otra persona. Porque ni ustedes ni el texto son los mismos cuando lo vamos a volver a revisar y vamos a ver esto. Y evaluar lo escrito constantemente, ¿no? Que es el testeo y volver a evaluar y volver a evaluar. Y en la evaluación de lo escrito es importante la revisión por pares, ¿no? Ahora de repente no lo hagamos, nosotros mismos vamos a hacer trabajos individuales, pero es importante que tengamos en cuenta cómo el design thinking se puede aplicar a la escritura y cómo nosotros podemos desarrollar, ¿no? Un texto a través de la empatía que sintamos con nuestro lector, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la escritura es un medio para conectar ideas. La escritura nos sirve para pensar. O nosotros podemos pensar a través de la escritura. Voy a dejarlo aquí y les voy a preguntar, ¿qué opinan, queridos profesores? ¿La escritura nos sirve para pensar o pensar nos sirve para escribir? Acá lo voy a colocar. O pensar nos sirve para escribir. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la situación, profesores? ¿Podemos pensar a través de la escritura? Buenas tardes. No, porque sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo cuando he tratado de escribir algo, siempre primero lo pienso varias veces y después lo trato de plasmar en palabras, ¿no? Y tratar de articular de alguna forma un inicio y un fin, ¿no? Para ver cómo inicio, cómo voy a continuar y cómo voy a concluir. Yo pienso que uno primero piensa y después escribe, ¿no? Siempre es igual, ¿no? Sí, gracias, profe Lucía. Sí, habitualmente hacemos eso, ¿no? La profesora Ángela María nos comenta que pareciera cíclico. Y efectivamente, ¿no? Vamos a ver dos enfoques de lo mismo. Y yo quisiera que a partir de hoy podamos utilizar la escritura como un modo de pensar. He llevado a cabo algunos otros talleres de redacción y me decían, ¿cuál es el consejo, profesora? ¿Qué nos puede decir? Porque era dirigido para estudiantes, pero así también multidisciplinario. Me decían, profe, ¿cuál es el consejo, no, que nos puede dar para escribir bien? Usted nos está diciendo que escribamos bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
¿Y saben qué les decía, profes? Y eso es algo que vamos a aprender a usar. Los puntos, no las comas. Y ahora lo vamos a ver en amplio, ¿no? Entonces, usualmente, como nos mencionó la profesora, cuando nosotros pensamos para escribir, conectamos las ideas aquí en nuestra cabeza. Y luego recién lo escribimos. Y priorizamos escribir correctamente porque lo que vemos en el papel queremos que sea perfecto. Queremos que ya esté la idea. Y eso saben por qué es, profesores, porque así nos han enseñado. ¿No? Nos han enseñado que no podemos escribir cualquier cosa y que no sé si tendrán esa memoria colectiva de que no cualquiera puede escribir. Arranquémonos eso de una vez, ¿no? Porque cuando pensamos para escribir, a veces o sea, lo escrito no muestra lo que realmente estamos pensando. Entonces, lo que ahora les propongo hacer, ¿no? Es que la escritura sea un proceso para conectar las ideas que tenemos. Porque, y eso ya es de psicología, yo he estado en terapia y bueno, muchos, y yo sé que aquí también hay psicólogos, ¿no? Y te dicen, ya, si no sabes qué sientes, escríbelo. Igualito con lo que pensamos. Si no estamos muy seguros de qué es la idea que tenemos, escríbela. Y a través de lo que lees, corrígelo y vuelve a pensar, ¿no? Entonces, y bórralo, y táchalo, y vuelve a pensar, y vuelve a escribir, y vuelve a pensar, ¿no? Entonces, no es excluyente, ¿no? Pero es interesante, permítame un momentito, por favor, que nosotros empecemos a pensar que se puede escribir mientras que vamos pensando. Permítanme. Gracias, profesores. Discúlpenme la interrupción. Entonces, nosotros tenemos que tratar, ¿no? También de utilizar la escritura como un método de ideación, ¿no? Un método de ideación. Entonces, profesores, está en el primer piso el pilito. Perdón. Vamos a irnos a nuestro curso de redacción de textos científicos. Voy a empezar a compartir esta pantalla. Porque ya vamos a hacer nuestro primer trabajito aquí en clase, ¿sí? Espero, ¿me pueden levantar la mano todos quienes tienen un lapicero y una libreta? Un lapicero y una libreta que puedan utilizar. Yo sé que no todos, quizás no todos, porque también algunos nos vamos conectando de diferentes lugares, diferentes partes, y pues estamos quizás ¿no? Ya. Entonces, espero que todos tengamos una libreta y que podamos usar. Nos vamos a ir a nuestra aula virtual. Voy a compartir y vamos a descargar una plantilla. Antes de descargar la plantilla no es tan necesario. Ya, vamos a empezar con este proceso de design thinking. Entonces tenemos un papel en blanco. ¿Sí? Tenemos un papel en blanco. Vamos a tener 15 minutos para este ejercicio. Es bastante tiempo. Y yo lo que les voy a pedir es que con un lapicero de cualquier color, ¿sí? Dibujen
su idea central. Pero Margarita, me pueden decir, ¿cómo la voy a dibujar? Yo pienso en un tema de ciencia, en un tema científico. Bueno, este ejercicio también se podría hacer con plastilina. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál sería el tema del cual quieres escribir? Nos ponemos a pensar, profes, pero mientras vamos pensando, vamos dibujando. No importa que sean garabatos. Esto no se califica. Este es un ejercicio que necesitamos. ¿Sí? Entonces nos ponemos a dibujar en un papel en blanco, con un lapicero, y nos ponemos a pensar qué es lo que queremos decir. ¿Qué quieres decir? Pero en dibujo, en dibujo. Les voy a dar 10 minutitos. No sé si hasta aquí, antes de empezar con el ejercicio, ¿habría alguna consulta? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, estoy en la calle ahorita, justo Ya, esperando mi consulta médica, así que no voy a hacer su dibujo. Sin embargo, para mí, ya que usted me dice que tengo que dibujar mi idea, yo estoy pensando en un campo lleno de productos de cultivo y un río. Este sería mi dibujo en este momento. ya. Está bien, profe. Póngale los detalles. ¿Cómo Mayor los cantidad detalles? de ¿A detalles. qué se refiere los detalles? Disculpe. ¿De qué color es el campo? Obviamente verde, ¿no? Porque quiero que haya mayor cantidad de productos y quiero que exista una mayor producción, toda vez que nos hemos dado cuenta que con la pandemia, gracias a los cultivos instalados, se ha podido favorecer y beneficiar a la población que obviamente esperó en su casa que le lleguen los productos, ¿no? Y el Profe, agua ya significa se fue por la tangente. Yo lo único que quiero es el dibujo. Entonces, si usted me dice, no puedo dibujarlo, está bien, pero de repente lo No, es podemos que imaginar. me refería a dibujarlo, porque yo puedo bajar una imagen de un río, lo conecto con un conector y le coloco el campo. Y esa es la idea que voy a plantear. ¿Ese sería lo que usted está buscando o otra cosa está buscando? Esa es mi pregunta. Sí, sí, eso, un dibujo que muestre una idea, que es lo que usted Ya, me quiere decir. ok, gracias. Luego lo vamos a poner en palabras, y ahí yo les voy a dar todavía algunas herramientas más. Ya, profes, 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos tenemos hasta las 4, hasta las 5 para poder dibujar qué es lo que queremos decir.
¿Qué tal, profesores? ¿Cómo vamos? Ya tenemos una idea, aún no. Esta parte es igual parte del proceso, entonces yo la voy a recopilar. Si ahorita el profesor Gustavo nos mencionó que no lo puedo hacer porque no está fuera, ¿no? De un escritorio y es sumamente válido, más bien eso es una de las ventajas de la virtualidad. Me encantaría que me muestren, profe, el dibujo. No sé si lo quiere hacer, lo podemos hacer porque luego vamos a poner esa idea en palabras. ¿Lo quiere mostrar? ¿Sí? ¿O nos comenta? Sí, lo podríamos usar por mi cámara, ¿no? Ya, profe. Voy a dejar de compartir para que usted lo pueda hacer. No, por la cámara, no, porque lo tengo en un papel, o sea, lo Ya, muestro claro. Ya, y justamente eso iba. Después, para la primera entrega, le vamos a tomar fotito y lo vamos a poner en un documento para ver el tema de la ideación, ¿no? Tiene que haber una evidencia ahí siempre. Sí, pero ahora muéstrame, profe, por su cámara. Me dice si lo ve. Ya, le tengo que fijar la pantalla. Ay, a ver, perdón. Para que lo podamos ver. Ya, yo sí lo puedo ver, pero no, está muy cerca, un poco más alejado. Ahí, Sí, no está del todo claro. No. le tomo captura de pantalla y se le envío. Ya, profesora. Sería, a ver si lo podemos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En qué ha pensado? Estaba pensando en medir el desempeño estadístico en los estudiantes, más que nada en que los estudiantes en cualquier profesional, porque yo he visto hasta tesis en que la parte estadística no está bien explicada. Se encuentran varias fallas, un montón de ¿Y qué ha fallas. dibujado, profe? Me intriga Había para la un idea. muñequito, una PC, un gráfico de sectores, una tabla de contingencia, datos y una hoja en la que voy poniendo los checks con los indicadores, ¿no? Ya, No, no lo sí. vio. Qué interesante. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se quiere decir? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Eh, no entiendo con qué es lo que quiero decir. Lo que quiero Usted detectar, me ha planteado un tema, sí, he planteado un pero tema. ¿cuál es la postura que usted toma ante esto? ¿Qué postura tomo? Yo estoy, ¿cómo le diré? Creo que los indicadores que se hacen en la universidad realmente no miden cómo el conocimiento realmente que adquiere el alumno en estadística. O sea, puede ser un conocimiento memorístico, un conocimiento de que usan un software, sacan todo y les enseñan a leer un número, ¿no? Si Ya. dice menor que Profe, 0.5, sin que se moleste, pero sin que se moleste, permítame que le interrumpa, sí, permítame, claro, por favor. al Lo que contrario. usted quiere decir es que los chicos, los estudiantes de la Universidad Continental no saben estadística. No, no quiero decir los estudiantes de la Continental porque yo estoy estudiando en San Marcos ahora doctorado. ¿Ya? Y mis Y compañeros de tampoco. doctorado Ya, entonces, se más general, equivocan, los estudiantes claro. universitarios no aprenden estadística. Por eso le decía, cualquier tipo de profesional, es más, doctores que no tienen una buena base estadística, pero he detectado que los profesores o profesionales más antiguos o mayores tienen un Sí. mejor sentido común de la estadística. Los jóvenes no saben estadística, pero los mayores. Los de 50 para abajo. Y me incluyo, me incluyo porque a veces no saben ni plantear bien una hipótesis. Ya. Estamos Profe, sea dura, no le llene de eufemismos. no, si lo he dicho en plena clase en San Marcos y está grabado, porque ahora todo No, queda está bien, grabado, ¿no? sino que a lo que voy es Sí, que yo le pregunto a usted qué quiere decir y aún se va por la tangente.
quiero decir que se están preocupando más en enseñar la inteligencia artificial en vez de desarrollar realmente el cerebro del ser humano. Acordémonos de que el cerebro o el ser humano es el que programa la inteligencia artificial. Uno no puede usar un software y decir que el software ya lo haga. lo haga. Mm. El software va a decir lo que el ser humano quiere, y si el ser humano no tiene una buena base estadística o cualquier tipo de conocimiento, el software no le va a solucionar ese problema. Ya, ¿Está bien? profesor. Eso quiero decir. Y esa es la idea que usted quiere plantear. Vamos a continuar. Muchas gracias por su participación. Nada. ¿Qué quieres decir? No nos vayamos por la tangente. Planteémonos esa pregunta. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? En este taller de redacción, lo que yo te quiero decir, a ti, profesora, a todos, es escribe bien. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, cada uno de nosotros puede hacerlo así de corto. ¿Qué quieres decir? Con ese dibujo, profe, que muchas gracias por la descripción, muchas gracias, qué útil, qué bonito. ¿Qué quiere decir? ¿No? O sea, el tema de la búsqueda de estos indicadores, el tema de la observación que usted ha hecho y que tiene ya una conclusión, una postura, ¿no? Hay que ponerlo en palabras y hay que colocarlo de forma que, ¿no?, el lector no se entienda. Porque explicándolo lo podemos explicar, pero escribiéndolo no vamos a estar nosotros al lado para explicarlo. Voy a seguir avanzando porque si no nos vamos a demorar muchísimo. Profesora, disculpe, cuando Sí, usted cuando habla usted de postura, ¿qué está definiendo? ¿qué es lo que usted quiere decir? Digamos, O sea, la justificación, ¿qué idea la justificación de su idea. No, la idea como tal. Yo le quise explicar, me dijo que estaba yendo por la tangente, entonces por eso no lo entiendo. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea, cuál es la postura y cuál es la tangente? Si lo puede explicar mejor, para no perderse, porque me estoy perdiendo con usted. Sí, cuando usted tiene una postura, la defiende. Y para esta defensa de una postura que se basa en una idea, ¿sí?, utiliza otras ideas secundarias, utiliza información, utiliza metodología. Pero si su postura no coincide con mi postura, usted me va a decir que yo me voy por la tangente, entonces ¿por dónde vamos? Eso es lo que no entiendo. No le entiendo, profe. O sea, lo que yo quiero que encontremos hoy es una idea que se pueda definir en un texto corto, que para la próxima clase nos sirva de borrador. En ese sentido, esta idea la estamos delimitando a partir del dibujo que estamos haciendo. Sí, Nabil, buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Creo que lo que quería consultar el ingeniero Joven era en su ejemplo, porque mencionó el campo verde y el tema de cuál sería esa tangente, cuál sería el desvío del tema. Iba por ahí, me parece. Yo creo que es un poco el contexto en lo que usted comunicó con lo del ejemplo del ingeniero. Creo que es un tema ahorita de discordancia, sí. Muchas gracias, Para Nabil. traducir Sí, nada más la comunicación. Gracias por mejorar nuestra comunicación. Sí, al profe Yeven creo que le dije que se estaba yendo por la tangente porque ya me estaba dando todo el entorno, toda la justificación a la postura, que también la mencionaba la profesora Lucía, pero lo que yo estaba pidiendo en específico era el dibujo, ¿no? El dibujo con la mayor cantidad de detalles que podamos, porque el tema del planteamiento de la idea va a venir después. Y de repente por eso me referí de esa forma, profesor. Ya, le muestro mi dibujo para que pueda explicar. A ver, ya. Y así usted me explica mejor. Ya, profe Lucía. No, pero es que yo no voy a interpretar el dibujo. No, pero para que... No sé, me parece que es dinámico que participemos.
¿no? Sí. Aquí está, este es mi dibujito. Ah, ya, ya. Acá Claro, está el medir desempeño. profesional, acá está la inteligencia artificial, los datos, acá sacan sus estadísticos, ¿no? Y esto de acá era mi modo de evaluar, ¿no? Crear esos indicadores para evaluar esto. Igualmente hay un buen Claro. desempeño. Claro, pero si yo veo ese dibujo sin Ujú. el texto y sin que usted me comente, yo no lo entendería. Claro, obviamente. Ya, Es y muy lo mismo pasa con las ideas que a veces planteamos, que cuando están así como estamos, muchas gracias, profesora Lucía, realmente, muchas gracias. Cuando nosotros vemos la idea ya en papel, quizás nosotros lo entendemos, pero no el que lo ve. Y por eso tenemos nuestro hermoso idioma para poder comunicarnos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. De la idea que tenemos, ¿no? Vamos a pensar escribiendo, escribiendo pensando. Y justamente ya lo voy a enlazar a la segunda parte del taller, que es que nos olvidemos de lo que sabemos, un poquito, ¿no? Que replanteemos, porque yo sé que aquí muchos ya tenemos experiencia escribiendo y de repente a ustedes les parece, pues, ¿no? Como que ya, ¿y qué, no? Y esto, ¿y para qué me hacen dibujar? Y qué sé yo. Es parte del proceso. Porque lo que vamos a hacer es escapar un poquito de lo que ya conocemos, de las reglas gramaticales, de que tenemos claras nuestras ideas. A veces es necesario remover un poco, ¿no? Los cimientos de nuestras ideas para poder tener y plantear las ideas. Pero este no es un taller de planteamiento de ideas, sino de escribir correctamente. Y a veces, por años y hasta ahora, consideramos que escribir bien es escribir correctamente. Y aquí yo le pongo entre comillas saludos cordiales. Porque cuando nosotros tratamos de escribir bien, ¿no? Pensamos que la gramática y la ortografía son necesarias, son indispensables, son lo más importante. Y lo son. No son lo más importante, pero sí son necesarias. Y como tal, las debemos de tratar. Y por eso la gramática y la ortografía los vamos a dejar hasta el final. Ahorita ya tenemos la idea. Muchos de nosotros hemos dibujado, muchos no, pero ya hemos pensado en algo que queremos decir. Pero este algo que queremos decir no es una idea como tal que ahora llegamos y escribimos y ya está, sino que es un proceso de construcción, es un proceso de composición, de palabras, de oraciones a párrafos, de párrafos a texto. ¿Qué estrategias vamos a usar antes? Ahora que estamos pensando, esa estrategia de escribir, de dibujar es una. Podemos hacer una lluvia de ideas, podemos hacer un Jamboard ahora que estamos en la virtualidad, ¿no? Podemos hacer una matriz morfológica y posiblemente cada una de nuestras disciplinas haya desarrollado en nosotros diversas herramientas para identificar ideas. Las ideas que tenemos que borrar, que volver a colocar, que revisamos, que corregimos. Un borrador, 2 borradores, 3 borradores, muchos borradores, ¿no? Y cuando pensemos en escribir, esa es la gran idea que yo quiero transmitirles. Pensemos en el proceso, pensemos en el borrador, pensemos en que lo que hemos dibujado es parte de, no es el fin en sí mismo. ¿Sí? Pensemos diferente. Entonces, cuando pensemos ahora en escribir, yo los invito, queridos profesores, a que pensemos en borrar, pensemos en releer, pensemos en volverlo a hacer y darle una vuelta, no infinitamente, ¿no? Porque realmente si todas las veces vamos a pensar en borradores, nos vamos, pues, ¿no? Para siempre en textos que no vamos a concluir. Pero invitémonos a tener la posibilidad de revisarnos a nosotros mismos. Les voy a mostrar un ejemplo.
Primero hay que sembrar y esa es la consigna. Primero hay que sembrar un campo grande y después ver qué es lo que cosechamos. Justamente se refiere, ¿no?, al ejemplo del profesor, ¿no? Que es un campo verde, bueno, que es un campo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a usar esa analogía. Aquí vemos 3 oraciones, ¿ya? Que además es la consigna posterior a la del dibujo. Entonces, yo les escribo a ustedes. Escribiremos una primera idea de 250 palabras. ¿Sí? Podemos. Pero luego nos ponemos un poco, pues, juguetones, ¿no? Vamos a jugar aquí un poco con los signos. Escribiremos una primera idea de 250 palabras. Sí, podemos. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda oración? ¿Qué nos da esa coma? A mí me da entusiasmo, porque el sí podemos, ¿no? Nos da entusiasmo. La primera oración es un poco más plana. Escribiremos una primera idea de 250 palabras, sí podemos. Vayámonos a la tercera oración. Escribiremos una primera idea de 250 palabras, sí podemos. La primera oración es plana, escribiremos una primera idea de 250 palabras, sí podemos. Condicional, como dice la primera, la profesora Lucía. La segunda es, escribiremos una primera idea de 250 palabras, sí podemos. Entusiasmo. La tercera, escribiremos una primera idea de 250 palabras, sí podemos. Mofa. Burla. ¿Se dan cuenta que las palabras y los signos son 3 ideas diferentes con las mismas palabras, queridos profesores? Divirtámonos en el proceso, no lo hagamos tan serio. Les voy a mostrar un par de ejemplos más. Oscar Wilde decía, ¿no? Trabajé todo el día, por la mañana puse una coma y por la tarde la quité. Y no lo podemos entender, ¿no? Si no podemos leer esto con un poco de sentimiento. Donald Barthelme, con una simple coma, podría trastornarte. Visité la guardería de mi hijo una vez. Oye, pobre hijito, me da pena. Culpa siento en esta frase. ¿Mm? El lenguaje, ustedes saben, el lenguaje, la escritura se va construyendo con nosotros. Y si no nos divertimos, pues no lo vamos a mencionar. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que también en nuestra diversión, ¿no?, podemos tener prácticas frecuentes que no ayudan a expresar la idea, ¿no? Como en esta oración. No fumar es la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias crónicas en toda la población. Cada vez que se genere una pausa débil o una curva ascendente de entonación, ponga una coma. Pero cuando ustedes lo leen, léanlo, estas 2 comas están sobrando. No fumar es la medida. No deberían de ir las comas. Y a veces las colocamos, abusamos del uso de las comas, ¿no? Entonces, el tema del uso, ya aquí, miren, yo les he dicho que la ortografía y la gramática no son lo más importante, pero son necesarios, son pilares que nos permiten transmitir las ideas. ¿Quién culpa a alguien que escribe así si así nos han enseñado a escribir? ¿No? Entonces, nosotros en este curso, pues, estamos buscando, ¿no? El objetivo es que cada uno de nosotros escriba un texto académico, pero también que lo que aprendamos hoy, que no lo estamos aprendiendo, no lo estamos redescubriendo, lo estamos visualizando nuevamente, porque yo sé que todos tenemos harta experiencia en redacción, de una u de otra manera.
nos reevaluemos en el uso de algunos signos, ¿no? En el uso de nuestro lenguaje, de la escritura. Miren, este es otro ejemplo, muy buen ejemplo. La primera oración. La ciudad era grande, sucia y ruidosa. ¿Sí? Nos imaginamos una ciudad grande, sucia y ruidosa. Variante 1. La ciudad era grande y sucia, ruidosa. Ah, qué ruido esta ciudad. Ah. Segunda oración, la variante 2. La ciudad era grande y sucia y ruidosa y terrible y horrible. Y ya no nos gusta esta ciudad. Variante 3. La ciudad era grande, sucia, ruidosa, resignados a vivir en esta ciudad. Cuando usamos, ¿no? Ahí está. Gracias, Liliana. Sí, nos está poniendo un ejemplo también de cuándo pondríamos la coma. Excelente, Liliana. Muchas gracias. Miremos este ejemplo que está en la pantalla. El uso de la coma nos da la emoción de la redacción, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar esto para poder delimitar, ¿no? Delimitar nuestra idea, ¿no? Delimitar nuestra idea. Tenemos uno más, porque realmente estos ejemplos no se van a terminar jamás y pues posiblemente podamos crear también, ¿no? Nosotros nuestras propias oraciones y jugando con los signos de puntuación, podamos variar el sentido de nuestra idea. Veamos. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. Sin embargo, no lo hizo. Segunda oración. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. Sin embargo, no lo hizo. El punto y coma nos dan una inflexión distinta. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. No lo hizo, sin embargo. Me duele un poco. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. No lo hizo, sin embargo. Podemos quitar el conector, ¿ya? Y lo vamos a hacer. El gobierno prometió acelerar este año la reconstrucción de Pisco. No lo hizo. ¿Ven? Escribir, queridos docentes, esos solamente son ejemplos de lo que nosotros podemos lograr escribiendo, explorando nuestras ideas. Porque ahora donde había un conector, sin embargo, ahora solamente hay decepción. No lo hizo. El punto muestra ideas. ¿Sí? Entonces, ya vamos cerrando. Estas diapositivas las voy a colocar en el aula virtual, pero este es un párrafo bien amplio. Es de una tesis real, ¿ya? Que yo sé que muchos somos revisores de tesis, jurados de tesis, asesores de tesis, o simplemente en nuestros cursos vemos textos de los estudiantes. Aquí para empezar vemos que está copiando, porque ni siquiera se ha encargado de quitarle los hipervínculos. Pero no nos distraigamos en eso. La identificación de los determinantes de la tasa de morosidad de las colocaciones de los bancos, ojo, es de suma importancia por las medidas de política que el regulador podría implementar con el objetivo de mantener o mejorar la calidad de la cartera. Ya que malas decisiones en las políticas de créditos o libertinaje, como lo que ocurrió en el caso Lehman Brothers, que otorgaron créditos a por doquier y las regulaciones fueron mínimas. ¿De qué estamos hablando? Y eso fue lo que yo le pregunté a mi asesorado. ¿Qué quieres decir con este párrafo? No veo nada acá. Y lo que hice fue lo siguiente, que de repente a algunos de ustedes les puede servir. Definan las ideas. La identificación de los determinantes de la tasa de morosidad de las colocaciones de los bancos es de suma importancia por las medidas de política que el regulador podría implementar con el objetivo de mantener o mejorar la calidad de la cartera. Esa es la idea 1.
Para empezar, está mal redactada, ¿no? Porque utiliza más palabras de las necesarias para darnos, ¿no? El objetivo de lo que ha querido no expresar. Ahora, ya que las malas decisiones en las políticas de créditos o libertinaje, como lo que ocurrió en el caso Lehman Brothers, puede ser, es una idea fuerte, es una idea 1.1, pongámosle. Igual que la verde, pero la que está en rosado no tiene nada, que es una idea 8, que no tiene nada que ver. Y eso es lo que habitualmente encontramos. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo, por favor, ya para empezar a hacer la segunda parte de nuestro trabajito. Y ya les voy a mostrar la plantilla que vamos a utilizar. Entonces, ahí mientras va cargando este otro ejemplo, pueden leerlo de manera detenida y realmente yo sé que no es inusual para nosotros encontrar textos de este tipo. Y ustedes saben que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros todos, el ser humano aprende cuando enseña en especial. Entonces, entendamos, ¿no?, que al estudiante y nosotros mismos, en la corrección de textos está este aprendizaje de poder delimitar las ideas. Y que nos va a servir no solamente para un texto científico, sino incluso para un tweet. De repente por aquí algunos tuitean, ¿no? Para un tweet, para un blog, para, no lo sé, para un WhatsApp, ¿no? Entonces es importante que nosotros, aquí está, lo voy a mostrar. Y este es otro ejemplo que también encontré en un trabajito de estudiantes, ¿no? Ellos nos dan el insumo para ese tipo de cursos. A ver. ¿Ya se puede ver la pantalla? Sí, sí, ya. Entonces, ¿qué tenemos, no? La investigación se realiza en el periodo del 2020, año en el que se suscitó la crisis sanitaria, ya que fue un periodo donde se reveló las grandes falencias en educación. La idea está, la entendemos, ¿sí? Veamos una segunda versión. El periodo de realización de la presente investigación es el año 2020 en el que inició la crisis sanitaria. Esta situación puso en evidencia las debilidades en el sector educación. Veamos un tercer ejemplo. La investigación se realizó en el año 2020, en el que inició la crisis sanitaria. Esa situación puso en evidencia las debilidades en el sector educación. ¿Cuál de los tres párrafos ustedes utilizarían? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál es el que expresa de mejor manera la idea que queremos expresar, que quiere expresar? El tercero, la tercera está más clara y fácil de entender. El tercero, ¿sí? La 3, ya, muchos estamos coincidiendo con que es la 3. Y efectivamente, en el proceso de revisión, son cronológicamente las 3 versiones del mismo párrafo. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Corregirnos hasta encontrar una versión que sea más fácil de entender del lector. Recuerden nuestro proceso, ¿no? Y parte fundamental del proceso es la empatía que nosotros tengamos con el lector. Sí, Sergio, por favor, escríbenos la versión que tú podrías de repente compartirnos con respecto a esos 3 ejemplos que evidentemente pues, no son al 100% correctos, ¿no?
porque ninguna está correcta para el profesor Sergio. Entonces, profes, vamos ya con esto acabamos, ¿no? La parte expositiva que me tocaba brindar, ¿no? Vámonos un momentito, no sé si hasta aquí habría alguna consulta o quizás algún comentario, algún aporte, porque ya vamos a cerrar y ya nos vamos a ir a leerla. Ya. Y el tema del sector educación. Claro, el primer párrafo está más específico porque la primera idea, ¿no? De la crisis sanitaria por COVID. Me la voy a llevar, pues. Ya. En lo que ha redactado profesor Sergio faltaría el tema de las deficiencias en el sector de educación que se puso en evidencia, ¿no? A partir de esta crisis, porque ese es el objetivo, ¿no? No se preocupe, profesora, todos tienen acceso van a tener acceso a la grabación a partir del en unos minutos que se termine la grabación, ya ustedes van a poder acceder. Ya, vamos a concluir ya. Sí, muchas gracias, profesora Lucía. Como les mencionaba, sí, realmente continuamos revisando los textos. De hecho, la sugerencia del profesor Sergio es súper buena, que ya la estoy copiando para los siguientes ejemplos. Es importante, ¿no? Pero es importante también no descuidar las ideas. Pero sí, es bien largo, es bien largo. Lo que vamos a calificar en este curso, básicamente, es el proceso, ¿no? No la idea como tal, porque quizás sea una idea disciplinar, ¿no? Yo no lo sé todo, evidentemente, entonces quizás pues no conozca, ¿no? Del fondo. Lo que vamos a calificar es la forma, ¿sí? Cómo vamos trabajando. Entonces, en la sección 2, aquí hay un video de bienvenida, nuestro propósito, ¿no? El sílabo, el foro de presentación, algunos avisos que se van a ir dando. Y aquí tenemos, en el antes del taller, ¿no? Que lo vamos a hacer después de este primer taller, que es la redacción de textos científicos, es una infografía, y los videos de la autora del libro que les comenté, que nos van a poder servir para prepararnos para la evaluación de entrada. ¿Sí? La evaluación de entrada es importante que la realicemos, son 10 preguntitas. Estos textos son muy útiles en general, así que espero que, porque en especial el guía para elegir el tema de investigación es muy científico y tiene sugerencias de revistas y está actualizado. Entonces, por allí que para los que nos vamos inclinando para la publicación de textos científicos, pueden ir. Entonces, vamos a tener este primer trabajo, que es la hoja de trabajo, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que hemos trabajado el día de hoy? ¿No? Lo descargan, por favor, y ahora les comparto qué es lo que nos vamos a encontrar. Sí, ya para ir cerrando. Y lo trabajamos pues ahora en clase. No, profesor Sergio, no es sumativa, es solamente, ustedes saben, como cuando somos profesores. Y solamente es para ver el diagnóstico. Sí, sí, profe. Solamente es para ver el diagnóstico. Es solamente una referencia, pero sería importante que podamos revisar la información, ¿no? Entonces, nuestra hojita de trabajo, ¿no? Colocan sus apellidos y nombres, su correo, el seno, yo hago tú miras, ya hemos estado toda esta hora y media en modo escuchar, ¿no? Y ahora hacemos juntos, ¿no? Bueno, ya hemos hecho una parte juntos, el tema del dibujo, y ahora yo los voy a ver a ustedes. Entonces, en esta plantilla encontramos el dibujo de la idea,
¿sí? El dibujo de la idea, como hizo la profe, le tomamos una fotito y lo colocamos, ¿ya? Y abajo tenemos una segunda sección que es colocando en palabras, ¿no? Que vamos a contar las palabras, ¿no? Con el mismo Word. En 200 palabras, ¿qué quieres decir? Entonces el profe Gustavo, ¿no? La profesora Lucía, nos han explicado una idea. Entonces, esa idea tiene que caber en 200 palabras en este apartado. Entonces, lo vamos a trabajar y lo vamos a entregar. Esto sí es parte de la calificación sumativa. Como les mencionaba, lo importante aquí es hacerlo. No hay correctos e incorrectos, sino que es el proceso, ¿no? Tengamos siempre cuidado con el tema de los signos de puntuación. Es preferible usar puntos a comas y luego ya corregir la idea si es que realmente dos ideas se fusionan y va una coma en vez de un punto. Esa sería mi recomendación. No sé si habría alguna consulta. Mientras tanto, ya. Entonces empezamos con este proceso de creación. Ya voy a dejar de grabar. Me gustaría saber si ya. Eso, profesor, lo ideal es que lo hagamos ahora, porque estamos en la hora de tiempo. Hoy me han dicho que son 2 horas cronológicas, no pedagógicas. Entonces tenemos todavía allí algunos minutos para elaborar. Si es que por algún motivo, ¿no? Yo sé que muchos están en otras actividades, no hay problema. Esto va a quedar abierto toda esta semana. O sea, lo podemos hacer. No sé, si alguien me ve, como están profesores, les hablo del pasado, me ve el video, no sé, el viernes lo podría subir, ¿no? Vamos a tener toda esta semana para los entregables de todas estas sesiones. Ok, no sé si habría alguna consulta. Ya, a ver, nos podría pasar el enlace. Proceso de mejora de un texto nunca acaba. El enlace de las clases, profesor, están en su Google Calendar. En su Google Calendar. Y bueno, eso sería casi todo por esta sesión. Vamos a trabajarlo, ¿sí? Y la próxima clase lo vamos a revisar. O sea, ahora eso lo ponemos en el aula virtual, yo voy a verificar que se haga, pero este va a ser insumo para la clase del miércoles. Este papel. ¿Sí? No sé si habría alguna consulta. Ya, la lista. La hoja de trabajo es individual, efectivamente, profesora. Es individual. Todos los trabajos lo estamos haciendo en este módulo, lo estamos trabajando de forma individual, ¿no? Yo sé que a veces trabajamos en grupos, pero en esa parte, allá. La primera, gracias, profesor Sergio. La primera, la que dice, ¿qué quieres decir? Diseñando el tema. ¿Sí? La otra, en la que vamos a definir el tema y el público objetivo, la vamos a dejar para la próxima sesión. Ahora les paso el enlace de asistencia y también hay un enlace de encuesta. ¿Sí? Les voy a pasar ambos. Podemos mejorar nuestro dibujo, ¿no? Pero no es necesario que sea perfecto. De hecho, a mí me hubiera encantado que lo hagamos con plastilina. ¿Se imaginan plantear esas ideas solamente con un pedazo de plastilina? ¿No? Eso es lo que quiero definir, que la idea brote, ¿no? La idea brote. Entonces, yo no necesito todavía una descripción de la idea. Necesito la idea como tal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Igual esta media hora la estamos trabajando y si hay alguna consulta,
estoy aquí para absolverla. Voy a dejar de grabar porque ya es media hora de trabajo. Muchas gracias.